cómo es que algo que no tiene un propósito eterno, cómo queremos volverlo a intentar y a veces con Dios nos rendimos un poquito más fácil, ¿no? Estimada gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a este subcanal y este es su programa 3 Semillas, donde analizamos discursos de la Conferencia General. En esta noche, Diana y yo estamos complacidos de estar con ustedes. Vamos a estar analizando la restauración diaria del Elder Dieter F. Uchtdorf. Vamos a estar hablando acerca de líneas rectas, de seguir en el sendero, de cómo pequeñas decisiones pueden apartarnos de él, pero también cómo otras pequeñas decisiones pueden ayudarnos a retomar el rumbo. Así que esperamos lo disfruten mucho y siéntanse todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Braulio. De hecho, sí me gustaría mucho comenzar con el primer punto que habla el Elder Uchtdorf en este discurso, que se llama el primer punto, de hecho, el arte de caminar en línea recta. El discurso comienza haciendo referencia a una teoría que dice que las personas que están perdidas normalmente caminan en círculos. Okay. Y habla acerca de que los científicos, de hecho, del Instituto Max Planck de biológica, pusieron a prueba esta teoría. Y llevaron a muchas personas a un bosque, les dijeron las instrucciones muy sencillas de que caminaran en línea recta y las personas pensaron que estaban siguiendo esas instrucciones, eso hicieron, pero ya cuando se dieron cuenta de lo que pasó después del experimento, pues los resultados fueron diferentes, ¿no? Entonces, aquí me gusta una parte de esta teoría, de este experimento, que dice que no había puntos de referencia en este experimento y que también tenían que depender únicamente de su sentido de orientación. Entonces, yo me puse a investigar un poquito acerca del sentido de la orientación, ¿no? Porque me pareció muy interesante el tema. Y la investigación que obtuve de este tema dice que la orientación es la habilidad que tenemos para ubicarnos en el espacio, para saber hacia dónde nos dirigimos partiendo de nuestra ubicación actual, incluso en situaciones en las que nos encontramos en ambientes que no nos resultan en absoluto familiares. O bueno, estamos hablando geográficamente, ¿no? Sí, claro. Pero me gustó mucho esta parte. También dice que la orientación nos permite situarnos en un espacio, encontrar lugares, interpretar mapas o llevar a cabo tareas que requieran entender las nociones de dimensiones y direcciones. Y después me gustó porque al final de este artículo dice: la pregunta de oro es ¿por qué hay gente más orientada que otra? Ok. Y sí me parece muy interesante porque yo me considero una persona muy poco orientada. Sí, y te puedo compartir mi testimonio que sé que es cierto. Y dice aquí que las investigaciones muestran que una gran parte de nuestra capacidad de orientación, bueno, no dice una gran parte, es una parte de nuestra capacidad de orientación es innata y la otra parte es aprendida. Claro. Entonces, relacionándolo con el mismo discurso del Elder Uchtdorf, me gusta porque él habla primero acerca de una orientación geográfica a lo mejor, pero también llevándola un poquito a los principios del Evangelio. Creo que me puse a pensar en que también hay personas que tenemos, bueno, no que tenemos, ¿no? Pero que tanto que tienen o tenemos, o hay en el mundo, que tienen la capacidad innata de seguir la línea recta, ¿no? De decir, bueno, incluso personas no miembros de la iglesia que tratan de hacer las cosas bien, Claro, un compás moral muy bueno, podríamos decir. Exactamente. Y también hay personas que, aunque sean miembros de la iglesia, les cuesta muchísimo trabajo el permanecer en esa línea recta de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, se me hizo un dato muy curioso porque habla acerca de que una parte es innato, pero la otra parte es aprendida. Y entonces, aquí donde hablan acerca de las referencias, creo que vendría siendo esa parte en la que, independientemente de las dos personas, de tanto la que tiene esa naturaleza de seguir en el camino, tanto de la que no tiene, ambas personas están en riesgo de perderse, sí, ¿no? Entonces, es ahí donde las referencias cobran importancia, porque si no tuviéramos esas referencias, pues por más que uno, como dice aquí, ¿no? Ellos siguieron las instrucciones de seguir en línea recta o creyeron haberla seguido y ya cuando menos se dan cuenta, pues no están en el camino que creyeron haber estado. Entonces, dice aquí que en la conclusión de este experimento, los científicos concluyeron: las personas realmente caminan en círculos cuando no tienen pistas fiables, o sea, seguras sobre la dirección hacia la que están en camino, ¿no? Y pues igual, o sea,
las personas estaban bien seguras de que estaban bien orientadas y que todo iba bien, pero ya cuando vieron los resultados dijeron, no, pues nada que ver, ¿no? Con donde debíamos haber llegado. Sí, muchos de ellos dijeron, y eso me llamó mucho a mí la atención del discurso, que dice que cuando se les interrogó después, algunos participantes afirmaron con seguridad que no se habían desviado en lo más mínimo. A pesar de su gran confianza, los datos del GPS mostraron que caminaban en círculos, incluso con diámetros de apenas 20 metros, lo cual es súper chiquito. O sea, es un círculo muy pequeño como para que camines en esto. O sea, de verdad estás muy perdido. Ajá. A mí me llamó mucho la atención algunos pies de página. De hecho, mencionan el mismo artículo, se refiere al estudio para que tú puedas leer el estudio, y me llamó mucho la atención que el Elder Uchtdorf menciona que en los pies de página incluso que había diferentes como modalidades para ver qué cosas afectaban más el sentido de orientación de algunas personas, y hubo uno de los factores muy interesantes fue que hicieron el experimento cuando el sol estaba pues normal, pleno y completo, y otro cuando estaba nublado. Y quiero mostrarte una foto que les voy a poner en pantalla a ustedes, pero mira, la línea amarilla es del soleado. Ajá. Y las otras son del día nublado. Qué interesante. Y es un cambio total y drástico. Claro. Y me llamó mucho la atención, él puso eso en el pie de página, que cuando estaba nublado la gente daba círculos y dije, a ver, y fui al experimento y trae esas fotos y dije, no inventes, o sea, sí está muy fuerte, o sea, sí es muy notorio la diferencia de cuando había sol, que te das cuenta, que de hecho él dice que esa línea amarilla, si te das cuenta al principio, tiene un cambio de dirección muy, muy fuerte. Explica que los primeros 15 minutos estaba nublado y después se despejó. Entonces, esa super curva que ves ahí es los primeros 15 minutos que esa persona caminó que estaba nublado. Y después, cuando el sol estaba todo lo que daba, la persona se ubicó bastante bien, lo cual es bastante interesante porque si así como tú estás moviendo esta parte del sentido de orientación a un ámbito espiritual, podemos pasar este ejercicio al ámbito espiritual, podríamos decir que cuando uno puede ver el sol con claridad es muy fácil ubicarse. Sí. Y mi presidente de misión decía que el sol, bueno, en inglés son y son, que es, bueno, sol e hijo, que son muy parecidos. Entonces él siempre hacía esa referencia de pensar o que el sol representaba al Hijo de Dios, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso, que cuando lo puedes ver claramente y lo puedes ver arriba de ti con claridad y él es tu brújula, por así decirlo, puedes caminar muy en línea recta, pero cuando hay cosas que te estorban la visión de ver al sol o en inglés son o hijo, entonces sería más difícil orientarte y eso me pareció bastante interesante. Wow. No, sí, a mí también me pareció muy interesante. Pues es uno de los factores de los que hablan aquí, ¿no? Porque dice que no había puntos de referencia visibles, a lo mejor pues dentro del bosque, pero ahora sí que cuando hablas del sol pues no puedes hacer nada, ¿no? Más que las nubes precisamente son las que podrían evitarnos que nosotros pudiéramos tener ese punto de referencia. Después de esa parte hay una pregunta que me llamó muchísimo la atención que dice, ¿por qué nos cuesta tanto caminar en línea recta? Y bueno... Hablando matemáticamente. A ver, ok. Es que me gusta mucho esta parte porque, bueno, busqué acerca de la definición de la línea recta. Ajá. Y dice que en el terreno de la geometría, una línea recta es una asociación indefinida continua de puntos. Una asociación. Una sucesión. Indefinida continua de puntos. Ok. El adjetivo recto, o sea, la línea recta, alude a aquello que no tiene ángulos ni curvas. Ok, recto. ¿No? Que no se dobla. Exactamente. Pero después como, no sé, me puse a analizar un poquito acerca de esto y encontré muchas conclusiones acerca de que en realidad las líneas rectas no existen. Ok. Y esta conclusión, bueno, la encontré una respuesta que me gustó bastante como le explicó aquí esta persona. Dice que las líneas rectas no existen porque el espacio-tiempo es curvo. Por la forma en la que, o sea, porque vivimos en una tierra. Ayuda. Ok, sí. O sea, no es recta, ¿no? Okay, entonces, dice, con lo cual cualquier trayectoria posible dentro de él, dentro del espacio-tiempo, cualquier línea imaginaria no podría tener curvatura nula, en realidad. O sea, si tú la quieres dibujar en un plano cartesiano, pues sí, no puedes, está la línea recta. una hoja de papel. Pero si tú la quieres poner dentro del planeta, ninguna línea en realidad es recta. Sí, hacia un lado. Será recta, si no a derecha e izquierda, pero sí hacia abajo. Bueno, y ya con otra perspectiva ya tú dices, pues en realidad no es tan recta que digamos, sí, la ves del otro lado. Entonces, traspasando también esa parte matemática a la parte espiritual, me llamó mucho la atención porque podríamos decir que en realidad nadie ha tenido una vida recta más que Jesucristo, claro. ¿no? Entonces, yo creo que tiene sentido la pregunta del Elder Uchtdorf de por qué nos cuesta tanto trabajo caminar en línea recta.
es por lo mismo. O sea, yo siento que es el hecho del estado caído en el que nos encontramos. Obviamente no nos, no nos orienta a ese lado, ¿no? Sino que estamos propensos a pecar, propensos a cometer errores, y entonces por eso pues nuestra línea se va muy chueca, ¿no? Sí. Es muy curva. Entonces, igual aquí una parte del discurso dice que una de las conclusiones del por qué no caminamos en línea recta dice que lo más probable también es la creciente incertidumbre acerca de dónde está esa línea recta, del conocimiento, pues, ¿no? Sí. De la parte en la que no hay puntos de referencia, y entonces uno también puede llegar a perderse. Sí, finalmente, él dice que una de las cosas que a mí más me llamaron la atención de lo que él está mencionando son los puntos de referencia. Porque finalmente, recuerdo una vez una amiga que me decía, es que estoy muy flaca. No, estoy muy gorda, decía, ¿no? Yo le decía, tú estás súper delgada. Y decía, no, pero mira, ve las piernas de ella. Y yo decía, pero ella está muy flaca. Y es como, depende de con quién te compares también, depende de cómo te veas. Claro. Entonces, claro, sin puntos de referencia sólidos, al final tú podrías ser bastante amable, aunque realmente estés siendo agresivo, o podrías ser bastante, no sé, hacia el otro extremo, como dejar que alguien te pisotee cuando piensas que estás siendo humilde, pero dependerá de qué puntos de referencia tienes, ¿no? Y por eso creo que las escrituras son tan valiosas, porque justo nos dan eso, puntos de referencia, nos dan historias en las que podemos vernos reflejados y decir, ok, este es un punto de referencia, aquí sé que está bien, o aquí sé que, o sea, ¿sabes? O sea, nos da como esos lineamientos para ayudarnos a comparar cómo estoy haciendo yo y qué tal voy con eso. A mí me llama mucho la atención, ya después él habla de alejarse del camino, porque justamente cuando faltan puntos de referencia y cuando tenemos nublado y no podemos ver al sol, sí, es muy difícil caminar en línea recta. Y él habla, tú venías ahorita hablando un poquito de la difícil que es la línea recta y la incertidumbre de no saber si estás en línea recta. En el siguiente párrafo, espérate, me perdí en mis propias notas. En el siguiente punto, eso sí estoy seguro que él empieza a hablar de alejarse del camino. Él habla de si no prestan atención a los factores como los puntos de referencia, pueden terminar en otro lugar, ¿no? Él habla acerca de, por ejemplo, al conducir, que si no te fijas bien de qué lado vas y todo eso, pues el día puede acabar en un accidente o algo así. Y él pone un pie de página a ese punto, que es el pie de página número 6, donde él nos refiere a un accidente del cual él habló en otro discurso en la conferencia de abril del 2008. El discurso se llama Cuestión de solo unos cuantos grados, que está muy relacionado con su discurso actual. Entonces yo fui a leer un poquito. Y ese caso, o el caso que presenta el presidente Uchtdorf ahí, habla de un avión en Nueva Zelanda. Fue un choque, fue una tragedia, la más grande de Nueva Zelanda a nivel aeronáutico, creo que se dice. Fue el 29 de febrero de 1979. Y lo que pasa es que Nueva Zelanda ofrece, sí, supongo que sigue ofreciendo, lo que se llaman vuelos panorámicos, que tiene mucho que ver que no solo es a dónde vas, sino por dónde vas, porque vas teniendo una vista muy espectacular de las cosas. Entonces, en este caso volaban por lugares congelados y todo eso, y pues la vista era muy bonita, ¿no? Claro. Está súper interesante porque el avión finalmente choca muy trágicamente, dejando 275 personas fallecidas, y el golpe fue directo con una montaña. O sea, fue el golpe así directo. O sea, ninguna posibilidad de sobrevivencia tienes ahí cuando chocas tan directo el avión. Y el Elder Uchtdorf explica que hubo dos factores. Bueno, no sé si en el discurso habla de dos. Yo me metí a investigar más el accidente y hablan de dos factores. Pero el primero justamente tenía que ver con la ruta de vuelo. La ruta de vuelo estaba programada. Voy a poner esto de monte. A ver si lo ven, no sé. La ruta de vuelo estaba programada para que el avión pasara junto al monte, pero debido a algunos cambios o malos ajustes que se hicieron en la programación del plan de vuelo, el avión fue hacia el monte. Y fue solamente una cuestión de 2 grados el cambio, me parece, que hicieron en ese plan de vuelo. Entonces, el Elder Uchtdorf, en ese discurso que se relaciona mucho con lo que está tocando aquí, es poquitos grados, pueden pasar. O sea, alejarse del camino no toma más que 2 grados, podríamos decir, que es nada. O sea, si lo ves en un compás es como nada. Uh-huh. Pero esos 2 grados a la larga generan una gran diferencia. Y ahí me parece interesante esto. La primera razón fue por la ruta de vuelo, que estaba un poquito mal. La segunda es por un problema de visión, otra vez, como diríamos, en el rumbo. No tenías puntos de referencia, pero también no tenías, no podías ver bien el cielo. En este caso, lo que pasa, y el efecto se llama white out, es que con la nieve que estás viendo,
parece como infinito cuando en realidad hay un monte que está cubierto de nieve pero que está enfrente de ti. Pero como todo es blanco, parece como si fuera infinito hacia enfrente. Y entonces lo que pasó es que los pilotos no pudieron ver que se estaban acercando a una montaña porque todo parecía que era algo infinito de nieve, que estaban volando perfectamente bien. También hay problemas, bueno, ya después si se quiere meter mucho en la investigación, también la aerolínea los estaba dejando volar demasiado bajo, pero bueno, ahí te puedes varias lecciones espirituales que son como, ok, estaban volando demasiado bajo, la visión estaba empañada, el plan de vuelo no tenía bien las referencias, y todo esto se puede asemejar a cuestiones espirituales. Lo que me parece pues sí es dramático, pero también es fuerte del caso, es que cuando la alerta del avión sonó para decirle a los pilotos, hey, estás acercándote mucho al suelo, hey, solo pasaron 6 segundos para que se acabara todo. O sea, sonó la alarma, ellos no tenían manera, no había manera de que salvaran el avión, solo pasaron 6 segundos de que sonó la alarma a que se hizo el choque. Híjole. Lo que es también súper fuerte es que todavía se pudieron recuperar fotos de las personas que iban tomando fotos, y que puedes sacar la cronología y minutos antes del vuelo estaban tomándose estas fotos, ¿sabes? Y es muy fuerte darte cuenta cómo esa diferencia sin que estés alerta de que está pasando esto puede acabar en una manera muy trágica, ¿no? Si lo pasamos al lado espiritual, creo que es interesante ver que estos 2 grados podrían no significar nada, pero en un contexto adecuado podrían ser una tragedia también, ¿no? Podrían causar... podrían no ir bien, como dice el eruptor, no acabar bien el día. Entonces me parece muy interesante esto. Podríamos nosotros estar disfrutando de una bella vista, podríamos nosotros estar pensando que todo va bien con las referencias, que todo el plan de vuelo está automático, e incluso nuestra vista podría estar bastante bien porque creemos que no hay nada, no hay ningún problema, igual que todos estos problemas que se dieron en el vuelo en 1979. Sin embargo, aunque a veces no se puedan ver, aunque a veces no se pueda ver, los peligros son reales. Aunque a veces vayamos pasándolo bien, eso no quiere decir que tal vez adelante no vaya a haber algo también. Y el hecho de que la ruta haya cambiado, creo que eso nos deja ver justamente cómo se pueden combinar este tipo de situaciones para alejarnos del camino tan placentero que pudo haber sido ese viaje, ¿sabes? Sí, definitivamente. Ahorita que estabas, pues sí, comparando todo esto... porque aquí dicen el discurso, eso se aplica a nosotros físicamente, ¿no? Uh-huh. Y estaba recordando, de hecho, pues estaba yo pensando en 2 experiencias porque como que siento que van relacionadas como con el vuelo y con el experimento al principio. Uh-huh. Pero también, porque, por ejemplo, yo me puse a pensar, pues, las veces en las que yo me he perdido, a lo mejor, ¿no? Físicamente hablando. Uh-huh. ¿Y qué nos has perdido? Sí. Sí, pero bueno, no voy a hablar de mi experiencia. Sí, está bien. Yo recuerdo una vez que iba, pues sí, o sea, de hecho no es muy lejano el punto de ida, al punto de encuentro al que quería llegar, pero pues en primer lugar, pues sí, mi sentido de orientación no es muy bueno, que ya sabemos eso de inicio, ¿no? Y por otro lado, era un día que ya estaba oscureciendo también. Eso me acuerdo que es otro factor importante. Y luego, además, pues yo tenía prisa, o sea, se me hacía tarde para llegar a la capilla y yo estaba en la escuela y entonces, bueno, estaba en una escuela de voleibol y entonces yo tenía que llegar a una avenida caminando y como ya no alcanzaba el tiempo de llegar caminando, pues tomé cualquier camión que creí que me iba a llevar a la avenida. Sí. Bueno, es que es lógico, a veces todos los camiones concuerdan en la misma avenida principal. Ajá. Pero no, el camión no sé en qué momento tomó una desviación. Ajá. Y yo dije, ¿y ahora en dónde me bajo? Porque en cualquier lugar donde me bajara iba a estar perdida de todas formas. Sí. Entonces, eso yo lo recuerdo con mucho miedo desde el principio. O sea, desde que salí de la escuela dije, debí haberme salido más temprano, debí haberme quedado tanto tiempo, si yo sabía que iba a oscurecer y no sabía el camino bien. O sea, como que todos esos recuerdos fueron muy... Desde que empecé a tomar el camino... Todo lo que pudo haber salido mejor que no se hizo. Ajá, todo el camino estuve con la mente arrepintiéndome de todo lo que pudo haber hecho mejor desde antes de salir de emprender el viaje, ¿no? De todos los puntos de referencia que pude haber yo mejorado desde el inicio. Entonces, siento que esa vez, y si llegué bien a la capilla, que estoy platicando la experiencia, entonces todo salió bien. Pero sí recuerdo que todo el trayecto fue para mí una angustia muy frecuente en mi mente, en mi corazón. Estaba yo cantando un himno todo el tiempo, ¿no? Y pues ya no sé cómo le hice, a la actualidad todavía no supe dónde estuve en ese lugar en esa noche, pero llegué. Y también recordé de otra experiencia en la que
por parte de la escuela fuimos a una excursión a lo que antes era la Ciudad de los Niños, que era un lugar enorme, enorme, enorme. Y pues yo nunca había ido antes ahí. Y mis amigas sí, entonces mis amigas sí sabían dónde estaba todo, cómo llegar a cualquier lado. Yo estaba como aprendiendo. Y hubo un momento en el que ellas me dijeron, bueno, nosotros nos adelantamos y tú nos alcanzas. Y yo, pues bien confiada, sí, los alcanzo después, ¿no? Y pasó el tiempo y pues yo dije, pues ¿a dónde los voy a alcanzar si ni sé dónde es? No sé nada, ¿no? Y entonces, para mí lo lógico pues era seguir disfrutando de todo lo que había alrededor y yo me seguía como en mi mundo, ¿no? De que pues me gusta esta parte y me gusta esta otra. Y cuando menos me di cuenta, el tiempo ya había pasado y mi excursión ya se había ido. O sea, se supone que nos teníamos que ir a las 6 y ya eran casi las 8. Y yo creí que mi escuela ya se había ido sin mí, ¿no? Y entonces creo que son dos experiencias diferentes porque en la primera como que tuve angustia desde el primer momento en el que salí del punto de partida. Y en la segunda como que ya estaba perdida, pero como que no me había dado cuenta hasta el final, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustó como pensar en estas dos experiencias porque siento que en esta analogía que hace el Elder Uchtdorf sobre la línea recta en la que a veces nos desviamos, creo que nos puede pasar de las dos, ¿no? Como de que de un inicio tú sabes que te estás desviando, tú sabes que estás tomando malas decisiones y aún así como que sigues ese camino perdido, ¿no? A oscuras y sin referencias y sin preguntar, no sé, a lo mejor, pues sí, ¿no? Ninguna idea. Y del otro lado, pues tú puedes, como también las personas del ejemplo, creer que estás por el camino correcto y seguirle dando, ¿no? Y seguir en tu círculo. Sí. O ni siquiera en círculos, a lo mejor ya hasta retrocediste o otra dirección que ya ni tiene nada que ver con al lugar al que querías estar. Entonces, yo creo que es importante analizar cualquiera de las dos situaciones en las que nos podemos encontrar, porque como dice el Elder Uchtdorf, pues nos cuesta tanto trabajo caminar en línea recta que es muy probable que en este momento pues estemos tomando algunas desviaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, a lo mejor es importante detenernos un poquito y reflexionar acerca de, como lo dijiste en un inicio, como pues dónde está el sol, ¿no? O sea, hacia dónde tengo que voltear para redireccionar y volver a sentir que estoy de nuevo en esa línea recta. Me llamó mucho la atención los dos ejemplos que pones porque creo que es muy importante cuando hablamos de desviarnos del camino, entender que hay una desviación que es consciente y que uno ejecuta esa desviación, que uno está consciente que está sucediendo y decide tomar esa desviación. Y hay otros, a veces es con saña o con mala intención, no quiero desviarme. Otras veces es como de, pues no creo que pase nada si me espero hasta un ratito más en el museo. Museo dijiste, ¿no? Un paseo de la escuela, no me acuerdo. ¿Sí, museo o no? No es la Ciudad de los Niños. Es que, ¿sabes qué? Yo me estaba acordando de una vez que algo me pasó así en un museo. Yo creo que por eso me quedé con la idea de un museo. Sí, que una vez, o sea, puede ser como de verdad quiero desviarme. Puede ser de que no creo que esto me desvíe. O puede ser que ni siquiera me di cuenta que esto me desvió. Y entonces hay diferentes niveles de estar desviado. Creo que eso me da mucha paz mental de saber que no siempre que me he desviado es como porque yo realmente quise desviarme, sino que también hay estas ocasiones en las que uno realmente ni siquiera se había dado cuenta que estaba en un error, ¿no? Y ahí viene donde uno tiene que aplicar la humildad y saber, cómo gestionamos toda esta parte. Pero me gusta muchísimo que estas dos versiones del estar desviado aparecen. El Elder Uchtdorf en esa misma sección, en el párrafo 15, dice, al igual que los participantes del estudio, tal vez no nos demos cuenta cuando nos desviamos del camino. Incluso podemos tener gran confianza en que estamos caminando en línea recta. De nuevo, porque no lo hemos hecho porque queremos. Claro. Que me llama mucho la atención eso, no lo había pensado. Pero el hecho es que sin la ayuda de los puntos de referencia para que nos guíen, inevitablemente nos desviamos del rumbo y terminamos en lugares en los que nunca pensamos que acabaríamos. Y eso de nuevo nos vuelve al punto. Las escrituras, la conexión con Dios, el poder estar viendo al Hijo, creo que es muy importante que todo eso nos puede ayudar a tener puntos de referencia. No sé si tienes algo ahí de ese mismo punto, porque si no yo quiero saltar a la parte de estas son las buenas nuevas y creo que se relaciona mucho con lo que ya estoy hablando ahorita. Tienes mucho subrayado ahí, creo que no. Por favor. La verdad solamente me llamó la atención que justamente abajito hablaba acerca de que se aplica tanto a personas como a la sociedad en general, porque sí aplican, sí es correcto pensar que también así como una persona toma el camino equivocado, también hay naciones completas que lo hacen, y de hecho dice que las escrituras están llenas de ejemplo de eso, y que incluso, pues sí, o sea, también el hecho de
aunque estemos o no conscientes de esa pérdida, de todas formas las consecuencias van a llegar. Entonces creo que es importante también pues tomar en cuenta que cuando nos está yendo mal, tal vez tenemos que igual, ¿no? Obviamente reflexionar sobre las cosas que hicimos, consciente o inconscientemente, para que tengamos unas mejores consecuencias, ¿no? Sí. Creo que básicamente es eso lo que me llamó la atención. Súper. En la siguiente parte dice, estas son las buenas nuevas. Entonces ya nos habló que es difícil caminar en línea recta. Ya también nos explicó que es bastante fácil desviarse de un camino en principal porque no tenemos la línea recta. Después, porque no tenemos puntos de referencia para hacer lo más recta que podamos esa línea. Y ahora nos va a hablar de que hay buenas nuevas, de que, como tú decías al principio, ninguna línea es tan recta. No te preocupes, aquí estamos todos para ayudarnos. Y entonces él va a introducir justamente este concepto de la restauración diaria. Él va a hablar acerca de tomar un tiempo para nosotros. Dice, cada día podemos acercarnos al trono de Dios con humildad y sinceridad. Entonces él propone este tiempo en el que diariamente podemos acercarnos con humildad a Dios. Podemos reflexionar sobre nuestras acciones y repasar los momentos de nuestro día, considerando nuestra voluntad y deseos a la luz de los suyos. Si nos hemos desviado, suplicamos a Dios que nos restaure y nos comprometemos a hacerlo mejor. Regularmente antes de grabar yo un video, procuro pues tener todo listo, obviamente. Y una de las cosas que hago dentro de la rutina de tener todo listo es limpiar mis lentes. Tienen que estar bien limpios, porque si no, luego la luz, si está sucio, la luz hace que se nuble todo, se ponga bastante blanco, entonces no puedes leer o de repente ya pierdes visibilidad. Claro. Entonces tienes que asegurarte que estén bastante limpios. Bueno, yo tengo que hacerlo. Y me ha pasado varias veces que yo voy al baño, los lavo como me dijo la doctora, y ya regreso, me siento, estoy listo, estoy revisando el guión, ya estoy listo para grabar, y de repente noto que cuando estoy viendo la cámara y la luz me da a este lado, se me empaña bastante todo. Incluso cuando veo hacia abajo, veo que como se ve, pues no que se empañe, pero vamos a ver, es como cuando tienes el jabón y no lo has limpiado muy bien. Okay. ¿Sí has visto cómo se ve cuando es jabón y se ve blanquisco? Horrible. Ajá, exactamente, y así veo, y de repente es como, ¿pero qué pasó? Y entonces me los tengo que quitar, ponerlos contra la luz, y entonces sí se ven todas las rayas que todavía no le quité bien o no lo enjuagué bien. Y me ha pasado varias veces. Entonces ya aprendí que cuando yo estoy limpiando mis lentes, lo que tengo que hacer es levantarlos contra la luz, y así me puedo asegurar de que realmente estén limpios y no tener que esperar hasta casi grabar. En la misión, mi presidente de misión ocupaba este mismo ejemplo para enseñarnos acerca de nuestra relación con Cristo y nuestro discipulado. Él también usaba lentes y decía que en ocasiones su esposa le decía, déjame limpiarnos, y él decía, están bien, no están sucios, y ella decía, dámelos. Entonces, bueno, se los quitaba y se los ponía contra el sol, y entonces se lograban ver todos los pequeños puntitos que tienen. Y sí es cierto, ahorita puedes ver las pelucitas que tiene, y cuando estás así no las ves. Sí. Pero él decía que justamente con lo que yo te explicaba al inicio, que él hablaba mucho de que es importante tener en cuenta que Son, hijo, y la relación con Son de sol era muy semejante. Entonces él ocupaba esa semejanza y decir, cuando nosotros ponemos nuestros lentes al sol, podemos ver sus imperfecciones. Y él decía, cuando nosotros ponemos nuestra vida a la luz, como dice el presidente Uchtdorf, de la vida de él, podemos ver esas diferencias. Podemos ver no estaba tan limpio como creí que estaba. No estaba tan bien enjuagado, o no estaba tan libre de pelusa como creí que estaba. Entonces a mí me parece muy interesante. El Elder Uchtdorf nos dice, esto podemos hacerlo diariamente, esta restauración diaria de básicamente poner nuestros lentes contra la luz de Cristo y decir dónde hay manchas, dónde hay cosas que no deberían estar y cómo podemos hacer para cambiarlas. Y me encantó que me llama mucho la atención que él diga, eso lo podemos hacer diario, mediten en eso y pueden hacerlo diariamente. Claro, porque de hecho, bueno, yo siento que a lo mejor hacemos ese tipo de introspección, a lo mejor cada año nuevo o cada vez que cumplimos años, porque decimos, bueno, pues ¿qué he hecho con mi vida en ese tiempo? ¿No? Ajá, sí, entonces uno dice, igual, ¿no? Pues es que los puntos de referencia son esos, son las escrituras, y sigue siendo Jesucristo, ¿no? A través de lo que sabemos de él en las escrituras. Pero a mí también me encantó mucho que el Elder Uchtdorf desde el principio, pues el título del mensaje no es la restauración diaria, no la restauración mensual, ni la restauración anual, ni la restauración bimestral, no sé, ¿no? Es diaria. Y de hecho, normalmente cuando hablamos de la restauración, pues me acordé de cómo enseñábamos en la misión, ¿no? De, pues la restauración es volver las cosas que estaban en su lugar, ¿no? Pero me gustó mucho porque busqué un poquito acerca de la definición de la restauración. Y dice, arreglar los desperfectos de una obra de arte, de un edificio o una cosa. Me gusta cómo suena, que soy una obra de arte. Claro que sí. Y luego,
También había otra definición que me gustó que decía volver a poner a una persona o a una cosa en estado en el que antes estaba. Y también dice recuperar o recobrar. Y pensando como en la línea recta, uno dice, bueno, pues me volví como al punto. Pero en lugar de como exactamente volver al punto de inicio, me gustaría igual pensar como de volver al camino, ¿no? Sí, o sea, a la como línea. de que ya estaba yo encaminado y a lo mejor me desvié y la restauración es parte de esa introspección en la que uno dice a lo mejor esos 2 grados o esos 10 grados, esos 40 grados que me desvié, como volver a retomar lo más pronto posible a través del arrepentimiento y de la expiación de Jesucristo que nos hace posible volver a tomar el camino, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que me gustó igual de estas buenas nuevas que el Eructor nos dice en el discurso. Y igual, dice, sabemos lo fácil que es desviarse, o sea, es lo, como dices, no volvemos al punto, pero como dijiste en un principio, dice, las pequeñas desviaciones, así como las pequeñas desviaciones pueden alejarnos del camino del Salvador, también los pequeños y sencillos actos de reajuste pueden sin duda llevarnos de regreso. Me gusta, espera, es que el ejemplo que pusiste me gustó mucho, o sea, hablar de que la restauración no necesariamente tenga que ver con volver al punto de origen, porque yo recuerdo siendo joven, ¿sabes? Siendo hombre joven, diciendo, sí, porque todavía soy joven, siendo hombre joven, siempre digo eso, cuando yo era joven, y es que bueno, cuando era hombre joven, es que, bueno, cuando yo era un hombre joven, me acuerdo muchas veces haber sentido que cuando yo cometía un error o etcétera, sentir como si no hubiera valido la pena nada de lo que ya había recorrido, ¿sabes? Como de, pues sí. Entonces no he avanzado nada o volví a donde estaba. Como un videojuego, ¿no? Volver a jugar. Sí, exactamente, como perdí el nivel o reprobé el año, ¿sabes? O sea, como que se sentía así. Y me gusta mucho la perspectiva que tú pones, porque restaurar no significaría necesariamente volver al punto de partida, sino restaurar el camino que ya llevabas, ¿sabes? Como regresar al punto donde te habías quedado. ¿No? Como reanudar la partida, diríamos en los videojuegos también. Se guardó. Creo que, se guardó el juego. Exactamente. Es buen ejemplo. Se guarda la partida. Y creo que me gusta porque ahorita tú hablabas de podemos volver al camino del Señor. Él no necesariamente está diciendo podemos volver a la puerta que es el bautismo y empezar otra vez. Él dice podemos volver al camino y el camino ya es esa línea recta. Es volver al camino, no volver al punto de inicio del camino. Entonces creo que muchas veces sentimos eso, que cuando nos hemos desviado sentimos como si hubiéramos regresado muchísimo y es como no necesariamente. Sí, hay que hacer un proceso para volver a reencaminarnos, pero reencaminarnos no significa necesariamente volver al punto de inicio, exactamente, ¿sabes? Y yo lo sentía mucho así cuando era hombre joven, en el sentido de pues ya retrocedí, o sea, avancé 2 pasos, retrocedí 4. Pero me gusta esta postura o esta visión que nos compartes, de la definición que estás compartiéndonos, porque puede significar más bien restaurar el punto desde el cual me quedé, que siento que eso es justo lo que nos ofrece el Salvador con la expiación. Ay, qué bonito todo esto, la verdad. Me da mucha esperanza. Mucha tranquilidad. De ese punto ya, bueno, sigue el último punto. No sé si tengas algo más que comentar antes. Sí, nada más, justo la última parte dice, cuando las tinieblas se cuelan en nuestra vida, como a menudo sucede, nuestra restauración diaria nos abre el corazón a la luz celestial, la cual nos ilumina el alma y dispersando sombras, temores y dudas. Y la verdad no le había puesto tanta atención a este párrafo hasta ahorita que ya en contexto hablamos justamente de cómo la luz depende mucho para sentirte orientado y cómo en este experimento el que estuviera nublado hizo que se perdieran mucho y estuvieran dando vueltas en círculos. Entonces aquí parece que el Eructor nos está dando como como un tip de cómo podemos ayudar o solucionar cuando nosotros sentimos que estamos justamente dando vueltas o como que no podemos ver el sol y ubicarnos claramente en nuestra vida. Él dice que cuando las tinieblas se cuelen así en nuestra vida, nuestra restauración diaria justamente abre el corazón a una luz celestial. Es justamente lo mismo que había pasado en el experimento. Él nos está dando la manera de cómo podemos ir abriendo esas nubes e ir encontrando más el camino que debimos seguir. Y me gusta mucho eso. Entonces la restauración diaria no solo puede ser algo para... pues sí, recobrar un poquito lo que nos hemos desviado, sino también cuando te sientas muy nublado y muy perdido y muy desorientado, esa restauración diaria justamente puede funcionar. Perfecto, me encanta. De la misma forma, en el siguiente punto, pues sí, creo que nos sigue dando mucha esperanza en el Eructor de todo lo que nos dice, porque sí, o sea, dice, a lo mejor al principio nos preocupa un poquito el hecho de decir, bueno, pues si cada acción que tomo sí me puede desviar, pues también
o sea, como, no sé, como que sientes un poquito el peso, ¿no? De las decisiones que empiezas a tomar mal. Dices, en realidad sí afecta al final el resultado, ¿no? Las malas decisiones que tomo o las buenas que no tomo, que dejo de tomar, ¿no? Sí. Pero aquí dice al principio, si lo buscamos verdaderamente a Dios, nos dará un conocimiento por medio del Espíritu, nos dará conocimiento por medio del Espíritu Santo y siempre que lo pidamos, Él nos enseñará el camino y nos ayudará a seguirlo. Como, no sé, sentí la otra vez que hablábamos como el recordatorio de la vez que hablábamos del camino y de que no solamente Él se encontraba al final, sino que Él también estaba recorriendo el camino con nosotros. Y recordé también mucho el ejemplo de cuando escalamos una montaña o ese tipo de situaciones, porque normalmente las personas que tratan de ir seguras, como que contratan a una persona que ya sabe el camino de pues por dónde seguro pisar, por dónde no hay animales o plantas venenosas, o sea, por dónde son las... sí, pues básicamente el camino seguro para disfrutar al final de la vista, que es el propósito de escalar esa montaña, a lo mejor, ¿no? Y de la experiencia, al final de cuentas, que también es subirla. Pero sí, o sea, yo creo que si no existiera esa persona que nos ayudara a saber por dónde es, pues no sé si llegaríamos, ¿no? Y si llegaríamos a lo mejor con muchas pues raspones o heridas innecesarias a lo mejor que no necesitábamos y que tuvimos que pasar por el hecho de no haber querido pues como contratar, ¿no? A esa persona. Entonces, en ese sentido yo sí siento que Jesucristo pues es esa persona que es la línea recta básicamente, que como dice en esta parte, Él, si nosotros nos dedicamos a buscarlo y a, pues sí, con perseverancia, al final de cuentas, Él siempre está como dispuesto a enseñarnos el camino y a ayudarnos. Entonces, como que eso me da muchísima tranquilidad. Creo que me gustó mucho lo que dijiste justo ahorita hablando de Jesucristo como en la línea recta. El Elder Uchtdorf al inicio del discurso dice que hay dos razones, o por lo menos en mi mente quedaron dos razones muy claras por las cuales la gente se pierde. Sí. Uno, porque realmente no sabemos dónde está la línea recta, y dos, porque carecemos de puntos de referencia. Entonces me llamó mucho la atención que tú dijiste Jesucristo es la línea recta, porque también me queda el pensar sí y también entonces nuestro punto o nuestros puntos de referencia. Entonces me llama mucho la atención porque Él no solo puede ayudarnos con su ejemplo perfecto y la línea recta que Él es, sino también con los puntos de referencia que tenemos de Él en las Escrituras, en su ejemplo de vida, ¿sabes? También. Sí. Entonces siento que me gusta mucho pensar en esto. Jesucristo no solo es la línea recta perfecta, sino también nuestros puntos de referencia. Y si esas son las dos cosas más importantes para no andar perdido, me llama mucho la atención que podríamos decir que Él es ambas. Sí, definitivamente. No sé si quieras comentar algo de los siguientes párrafos. No, hasta el siguiente punto, la verdad, yo no tengo nada. Ok. A mí algo que de verdad me llamó muchísimo la atención también es acerca de las preguntas que están justo como en el 32. Sí. Porque habla acerca de un poema, porque pues sí, muchas veces nos sentimos un poquito desesperados con el hecho de querer a lo mejor volver a esa línea recta y decimos, pues quiero volver de un jalón, ¿no? De hoy para mañana ya estoy de nuevo en el camino. Entonces, así como estas personas, o como a lo mejor el timón o cuando conducimos, parece un poquito más fácil el proceso, ¿no? Pero aquí dice con una pregunta que nos ayuda a reflexionar un poquito. ¿Quieren cambiar la forma de su vida? Cambien la forma de su día. ¿Quieren cambiar su día? Cambien esta hora. Cambien lo que piensan, sienten y hacen en este preciso momento. Entonces, no sé, o sea, como que cuando lo escuché en la conferencia general, yo recuerdo que como que algo, sí sentí que cambió algo en mí, como un chip, ¿no? Que se reinició, por así decirlo. Porque sí fue algo muy consciente, creo yo. Y ahorita que tuve oportunidad de volver a repasar el discurso, creo que es importante que, o sea, como con las otras veces que hemos dicho del discurso de reflexionar, de introspección y todo ese tipo de cosas, es importante, o sea, cambiar lo que pienso, siento y hago en este mismo instante para poder cambiar mi vida, ¿no? Y eso pensarlo cada día y cada hora y cada minuto, ¿no? Entonces, creo que eso me llamó mucho la atención porque, pues como dice desde un principio, los pequeños cambios son los que al final de cuentas hacen la diferencia al final. Y entonces, pues no sé, o sea, yo quiero como compartir por parte del Elder Uchtdorf esta invitación de pensar en lo que estamos haciendo en este momento y como reflexionar en qué cambios debemos hacer en este mismo instante para poder cambiar nuestra vida también. Creo que me llama la atención de estos 3 puntos que mencionaste, el pensar, el sentir y el hacer. ¿Él los menciona también? Sí. ¿Sí? Sí, cambian lo que piensan, sienten y hacen en este preciso momento.
Cambien lo que piensan. Eso está interesante. Sí, porque justamente, de hecho, el comportamiento humano y la integridad de nuestra mente y nuestro ser se basa en esos tres pilares, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y esos son pilares que debemos de cambiar al mismo tiempo. Es muy difícil, y esto es muy interesante, es muy difícil cambiar uno a la vez. No puedes simplemente cambiar tu comportamiento. Tienes que cambiar tu modo de pensar y tu modo de sentir sobre ese comportamiento y entonces realmente sucede. Lo podríamos comparar con el cambio de corazón, ¿no? Claro. Ya no tenemos más deseo de hacer lo malo, pero fíjate, no solo ya no hacemos lo malo, sino ya tampoco tenemos deseo de hacerlo, porque el cómo pensamos sobre eso y el cómo nos sentimos sobre eso ha cambiado también, no solo ha cambiado el que dejé de hacerlo. Y muchas veces, como en nuestro discipulado, tratamos de cambiar solo nuestra manera de actuar. Y el Elder Uchtdorf nos da una cosa que me parece muy interesante, no sé por qué no la subrayé, pero sí, me gusta mucho porque justamente cuando tú combinas estas tres, justamente logras cambiar. Cuando tú cambias el cómo te sientes al respecto, cuando cambias el cómo piensas al respecto de ese algo y empiezas a comportarte diferente, todo en sincronía, el cambio es el cambio. O sea, eso es lo que, sí, eso es como ¿cómo podemos decir? Te hackeas, pues. Funciona. Ajá, sí. Te hackeas, y entonces, me gusta. Sí, y entonces en cualquier momento tú tienes que, es que quiero tener un ejemplo práctico, pero no se me ocurre alguno práctico. Pero cualquier cosa o cambio real que necesites, realmente esos tres elementos son los que necesitas aprender a jugar en ti para usarlos. Si realmente no cambias de pensamiento en cuanto a lo que es el día de reposo, te esforzarás mucho en actuar y lograrás mantenerlo un rato, pero si no cambia tu manera de sentir y tu manera de pensar al respecto, 2 contra 1, el pensamiento y los sentimientos van a jalar más a la acción. Entonces tienes que pensar en estos tres como una sola unidad, que tienen que moverse juntos, que necesitan moverse juntos, o si no, dos van a jalar al otro. Sí, ahorita me llamó mucho la atención cómo utilizaste la palabra hackear. Porque, pues bueno, yo creo que he estado en una situación en la que a lo mejor digo, es que mi computadora, no sé, ya está súper lenta y ya necesito como literalmente, pues, limpiarla y esas cosas, pero luego me quedo pensando, no, pero es que luego tengo aquí, no sé, un juego, o me gustan estas fotos y luego tengo que andarla revisando, y pues no, mejor me quedo con esto, ¿no? Aunque esté lenta, no importa, pues como prefiero quedarme con lo que tengo a perderlo, ¿no? Entonces creo que es esa parte, podríamos estaba pensando en además de reflexionar en eso, como es la parte en la que nos toca ser humildes, de decir, bueno, estoy dispuesto a perder lo que tengo para renovarme, o sea, como en la parte de la restauración, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor si pierdo una parte de mí que estaba muy segura en la parte de estar en la línea recta y que al final de cuentas es algo que me está desviando, ¿no? Entonces tengo que soltarlo, ¿sí? Si no lo suelto, pues al final de cuentas esa cosa pues me va a jalar a lo que no es la línea recta. Entonces, sí, a lo mejor hay un punto en el que todavía no tenemos que decidir tal cual, pero va a llegar ese momento y creo que es mejor que de una vez estemos dispuestos como a soltarlo, ¿no? Como esa ancla que nos está atascando todo ese momento, que pudimos haber progresado más, pero que nosotros mismos decimos, no, es que me quiero quedar con este sentimiento, con este pensamiento, con esta acción, que yo sé que no son correctos, pero pues que me parecen muy cómodos, ¿no? Entonces, pues sí, al final de cuentas es lo que el Elder Uchtdorf nos invita a hacer para cambiar completamente nuestra vida. Súper. Ya es la última sección. Sí, la última sección ya del discurso se titula El Dios de los nuevos comienzos. Y eso me gusta mucho el título que le dio a eso. No sé, al menos, no sé si en todos los países, pero aquí en México la palabra o la frase nuevos comienzos es mucho era mucho de mujeres jóvenes. ¿Ya no hay o sí hay? Nueva presidenta de mujeres jóvenes. ¿Ya no hay nuevos comienzos? No, ya no ¿segura? se llaman así. Pero sí sigue habiendo una... Hay algo parecido, o sea, hay una actividad que se parece a eso, pero ya no se llama como nuevos comienzos. ¿Pero consta de lo mismo? Ya no. Porque creo que se hacían como, pues exponían lo que se había logrado en el año y cosas así, ¿no? Bueno, lo que se vio es como la tertulia, pero tampoco se llama así. Son muchos cambios. Soy hombre joven, disculpa. Son muchos cambios. Ok. Pero Nuevos Comienzos es parecido a eso, ¿no? Nuevos Comienzos es como cuando... Era cuando las mujeres jóvenes... O sea, les dabas la bienvenida a las que llegaron, a las que cumplieron 12 años y ya les despides a las que cumplieron 18. Y ya dan sus testimonios y sus logros del progreso personal. Como y en ese tiempo se otorgaban las medallas y todo eso. Ajá. Ok. Disculpen. Mi ignorancia. Paréntesis. Sí.
Ajá, pero entonces ese término estaba, o al menos en mi mente, ¿no? Estaba muy asociado con las mujeres jóvenes. Me gusta muchísimo que el Elder Uchtdorf lo apunta mucho a, ¿no? Los nuevos comienzos es algo que podemos asociar plenamente con Dios. Un Dios de nuevos comienzos, ¿no? Un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de páginas en blanco, un Dios de nuevos capítulos en el libro de nuestra vida. Entonces me gusta mucho, de hecho, el título. Rumbo a la mitad, en el párrafo 36, él dice, podemos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo porque Dios ha prometido, cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus pecados y transgresiones contra mí. Me gusta mucho esta escritura, o sea, siento que todos deberíamos tenerla tatuada en nuestros corazones. Claro. Por favor, no vayan a... Braulio me dijo. No, porque ¿cuántas veces? Bueno, por lo menos yo he escuchado varias veces. Es que me canso de que me equivoco y me equivoco otra vez, o no logro hacerlo perfecto, etcétera. Es como, ajá, y está bien, o sea, sí, yo entiendo, pero la promesa es que cuantas veces mi pueblo se arrepienta. O sea, cuantas veces mi pueblo se arrepienta, y porque se arrepiente es porque cayó. Claro. No se va a arrepentir de otra cosa. Pero el Señor está diciendo eso. Cuantas veces tú te arrepientas, y seas sincero, yo perdonaré sus transgresiones contra mí. Cuantas veces, ¿no? Y fíjate, no dice 70 veces 7 y tú matemáticamente dices, no, ya me eché la mitad, ya tengo que comportarme mejor. No, Él dice las que sean. Y me encanta eso, ¿sabes? O sea, nos deja ver que esa parte de Jesucristo diciendo 70 veces 7 sea decir, Pedro, tú piensas en 70, olvídalo, multiplica eso por mucho, pierde la cuenta, ni siquiera puedes contar eso ahorita rápido, así que ya, olvídalo. Sí, es un ejercicio rápido para que veas que no, lleva muy poquitas. Sí. Ajá, entonces siento que me gusta mucho esa escritura por eso, ¿sabes? O sea, es un Dios de nuevos comienzos porque Él te da la oportunidad una y otra y otra y otra y otra vez, y no tediosamente. Creo que, como dice el Elder Holland, ¿no? Tal vez lo que Dios más disfruta es ser misericordioso con la gente, incluso los que menos creen que merecen misericordia. Entonces, en ese aspecto, me gusta pensar eso. Dios es un Dios de nuevos comienzos porque le gusta dártelos, porque le gusta que tú los ocupes, porque le gusta que los aproveches. Y creo que deberíamos tener esa perspectiva en lugar de pensar que es un Dios que le causa fastidio o le es tedioso tener que dar otra vez un nuevo comienzo. No, claro. Si no se llamaría el Dios de solo un comienzo o de pocas oportunidades. Y no, se llama el Dios de nuevos comienzos. Una chance. La verdad, ahorita que estabas hablando de eso, me recordé, bueno, hace poco tiempo yo descargué un juego que era muy vicioso para mí en la secundaria, que era Candy Crush. ¿Candy Crush? Sí. ¿Cómo me enviciaba ese juego? ¿Doodle Jump lo jugaste? Sí. Y ahorita que estás hablando de nuevos comienzos y nuevas oportunidades y que hablamos un poquito a lo mejor de videojuegos, no sé, como que no lo tenía muy pensado, pero ahorita que hablamos sobre el asunto, de hecho, me puse a investigar hace poquito por qué los videojuegos o por qué ese tipo de juegos son tan adictivos, ¿no? O qué es lo que pasa en nuestra mente que queremos volverlo a intentar y no importa que hayamos perdido y como otra vez, ¿no? Y me llamó mucho la atención que había estudios, investigaciones que hablaban sobre que al principio los niveles son muy sencillos, que te la vas a pasar bien rápido, te dan la recompensa rapidísimo para que tú te sientas, hasta incluso tu autoestima sube, ¿no? Porque dices, ay, ya voy en el nivel 15. Qué inteligente, ¿sabes? Sí, o sea, utilizan la psicología humana para que nos enganchemos en eso y sigamos en eso y que, pero al final de cuentas el objetivo de ellos, pues después de que ganaste todos los niveles, pues no es en realidad ay, te vamos a dar como el mayor premio. O sea, en realidad, cuando ya supiste todos los niveles, te ponen más niveles, ¿no? Sí. O sea, nunca vas a superarlos, ¿no? Y el objetivo de ellos no es que nosotros nos sintamos bien, o sea, el objetivo de ellos es que nos enganchemos en una creación de ellos, ¿no? Y me llama la atención que es completamente opuesto a lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros. Aquí un poquito en el párrafo de arriba dice, el sublime fin de toda su obra es ayudarnos a nosotros, a sus hijos, a tener éxito en nuestra búsqueda de la inmortalidad y de la vida eterna. Entonces, no sé, como que pensando en la comparación de esas dos cosas, yo digo, ¿cómo es que algo que no tiene un propósito eterno, cómo queremos volverlo a intentar y a veces con Dios nos rendimos un poquito más fácil, ¿no? Decimos, ay, pues es que ya lo intenté 2 veces y no me salió, ¿no? Mejor sigo desobedeciendo a la palabra de sabiduría, el día de reposo, cualquier mandamiento. Entonces, yo creo que es importante reflexionar en estas palabras del Elder Uchtdorf de pensar que en realidad Dios tiene todas las herramientas preparadas para nosotros y que al final, aunque a lo mejor durante el camino sí es un poquito más difícil, sí es más complicado y como dijo el Elder Uchtdorf también, es bien fácil desviarse, pero siempre va a estar dispuesto con los brazos abiertos y con todas las herramientas a nuestro alcance para volver a la línea. Entonces, creo que eso es lo que me gustó igual de esta parte de Dios, es un Dios de nuevos comienzos.
Súper. Pues realmente yo ya no tengo ningún otro comentario, salvo al final que lo deja como una invitación de busquen o que procuremos la restauración diaria, que busquemos este momento de restaurarnos al camino, restaurarnos a lo que ya llevábamos avanzado y retomar desde ahí. No sé si tú tengas algo más, si no yo puedo pasar a compartir mi semilla y no sé. Comparte tu semilla, Braulio. Ok. A mí de verdad me gustó mucho la idea que como lo expresaste, o sea que la restauración de nosotros no necesariamente tendría que ser empezar desde cero, sino realmente partir o seguir construyendo desde donde nos habíamos quedado. Creo que es importante ver que gracias a la expiación de Cristo no todo se pierde en ese proceso. O sea, tú puedes recuperarte desde donde te habías quedado e incluso ocupar lo que pasó como aprendizaje. Y eso es muy padre de ver. Me gustó muchísimo esa idea, que la restauración diaria en nosotros no necesariamente significa que tiraste a la basura todo lo que habías hecho antes, sino que puedes retomarlo desde ahí y también entender que no siempre que nos desviamos es por voluntad, sino que muchas veces no podríamos darnos cuenta. Me quedo con esas dos ideas, principalmente con la de restauración, tiene que ver con restaurarnos al camino y no restaurarnos al punto de inicio. Ok, muchas gracias, Braulio, por compartirme tu semilla. Yo creo que algo que me llamó mucho la atención, porque no me había puesto a pensar sobre la línea recta, que como precisamente tú dijiste, tanto la línea como Jesucristo, como las referencias son Jesucristo. Y me gusta mucho pensar que sí, o sea, que no existen en esta tierra porque pues estamos en una tierra de probación caída y que Jesucristo es la única línea recta perfecta. Entonces me da un poquito más de esperanza en el hecho de pensar de que cada vez que me equivoco, pues soy un ser humano, ¿no? Y tengo, no digo que tengo como, las veces que yo quiera, no me voy a estar equivocando, pero tengo esa esperanza, ¿no? En decir, bueno, las veces que me equivoco, esas son las mismas veces que necesito, que son necesarias arrepentirme y volver al camino. Entonces, creo que me llevo mucho esa parte de ser paciente conmigo mismo y también en el caso de que otras personas estén en esa misma situación, de ayudarles también a ser pacientes con ellos para, pues, que sí, que todos podamos estar unidos en esa línea recta. Es que ya quiero cambiar mi semilla ahora. Me gustó mucho lo que dijiste, o sea, no sé, pensando en esto que dijo casi al final, o sea, que Dios está dispuesto a perdonar cuantas veces mi pueblo se arrepienta. Me gustó mucho lo que dijiste. Básicamente la frase que quedó en mí es, no se trata, o sea, Dios no te va a dar todas las oportunidades que quieras, sino todas las que necesitas. Uh-huh. Y eso me encanta mucho. O sea, sí, definitivamente no es gastarte las oportunidades y decir, bueno, después me arrepiento. No, pero te va a dar todas las que necesites. Todas las que necesites. Entonces ya me hiciste dudar, pero me voy a quedar con la semilla original. De todas maneras, fue un pensamiento muy padre. Las tres ahí ya, sí. Una vez. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. No olviden dejarnos también su semilla en los comentarios para saber qué es lo que ustedes desean plantar en sus corazones de este mensaje. Y nosotros nos estamos viendo la próxima semana, miércoles en punto de las 7 p.m. Cuídense mucho. Hasta luego. Independientemente de que el origen terrenal, que es el que podemos más o menos conocer mejor, también tenemos un origen celestial, ¿no? De decir, bueno, nosotros venimos de una familia en la que nuestro Padre Celestial es un Dios y es perfecto y nosotros heredamos ciertas cualidades de Él también, así como también tenemos algunas dificultades